pues era nuestro primer para trabajar, ha usado este que es el salto de línea como delimitador para decir dónde corta el elemento y lo marque como una parte del arreglo. ¿Ok? Es por eso que esta de receta, pues en el primero tiene el encabezado, pero esta parte no se empieza a ver bien. Recuerden que aquí ya es mi responsabilidad construir el HTML. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver cómo se ve la de comida. Después, obviamente, ya son cosas que hemos estado armando, pero ahorita armamos, por ejemplo, este que se llama pastel imposible. Esto ya aparece como parte del título. Si le damos inspeccionar, pues ya aparece como parte de este artículo. Lo que yo puedo preparar, H4, ya es un objeto que puede ser manejado por ese DOM, pero todo lo demás, pues se ha escupido, obviamente porque no está encerrado en etiquetas HTML, ¿ok? Y eso es mi responsabilidad completamente. O sea, puede que el archivo tenga los datos como tal, así en plano, sin etiqueta, porque pues no necesariamente los datos tienen que estar marcados hacia la estructura. Y eso es algo de lo que platicamos desde el principio de la materia. O sea, los datos no tienen que estar con la estructura y la presentación tampoco tiene que estar con la estructura. Es decir, este que es el título, aquí puede ser un H4, pero pudiera ser que en otro lugar, en otro sitio, pues fuera un H2 o un H3. Entonces, a eso nos referimos con que los datos no están pegados a la estructura del recurso. Y si bien es cierto, esto es lo último que nos lo ha podido cumplir. O sea, este sí es el punto en el que hemos separado completamente los datos, la estructura y la presentación. 2 meses y medio después tenemos por fin un recurso que ya lo hace como debe. ¿Ok? Datos en un lugar sin formato, la estructura en un lugar donde tú tienes que encargarte de ella. A lo mejor pudiéramos pensar que no nos encargamos de ella, pero yo poner esta, que el primer arreglo sea H4, que el siguiente sea un tipo, que el siguiente sea un tipo, yo me estoy encargando de la estructura de los datos. ¿Ok? De cómo ponerlos para la presentación. Y el CSS, cómo se muestra, ¿no? Entonces, hasta aquí probablemente ya veamos cómo se trabaja en un sitio de verdad. En un lado generamos el HTML del vuelo, accedemos a datos que están guardados en un sistema de archivos y los presentamos con un CSS. ¿Va? La siguiente pasada seguro será hacer componentes. ¿Ok? Pero componentes no se para mediante el tipo de elemento que tienes, sino mediante la función que realiza. ¿De acuerdo? Ha habido diferentes, digamos que paradigmas de cómo hacer el trabajo. Este es el más sencillo, de hecho es el más antiguito, de esa es la filosofía de W3C. El que viene después es basado en componentes, ¿ok? Y hay uno más, yo lo escuché y lo hemos trabajado en algunas lecturas de algunos módulos, que se llama relacionado a aspectos, y parece ser la sustitución de los componentes, ¿no? Esto está un poco más relacionado en qué información va ligada a otros elementos de información. ¿De acuerdo? Y con base en esto ya tendría su presentación, su estructura y su contenido. Pero, bueno, ese es otro paradigma seguramente de cómo se puede partir eh, el diseño de un sistema. Y no es que estén bien o estén mal, sino que simplemente algunos nos sirven de una manera mejor para atender unas problemáticas. Pues muy seguramente, pues por ahí se lo encontrarán en algún momento. Hasta aquí, lo que teníamos es esto, que quizá yo pudiera escapar, pero quizá no de una buena forma. Ejemplo, esta la voy a poder hacer muy fácilmente. O sea, si yo con la etiqueta P, para esto, y digo que este es un pequeño párrafo de la introducción, podríamos pensar que voy a seguir esta nomenclatura. El gran problema es que aquí abajo no me va a servir. Si esto es una introducción, está bien que se vea como un párrafo. Este sería el título. Obviamente el CSS se encargaría de hacer todo el procesamiento para que se vieran todos parejitos. Pero el gran problema va a estar aquí. Si yo digo que esta es una lista ordenada,
Yo tendría que recordar cómo es una lista ordenada para hacer el trabajo de aquí. Yo diría, esto es una OL y adentro de la OL lleva un ítem. El gran problema es que no puedo hacer que solo esto sea un elemento, porque se va a ver muy mal. Vamos a ponerle aquí el punto y coma. Nos vamos a entrecomillar todo esto porque pues, obviamente esto es parte de nuestro trabajo. Solo era para verlo bonito. Lo podemos unir. De hecho, técnicamente podría funcionar en correr así directamente con una sola cadena y la variable adentro. ¿Va? Podría funcionar. Aunque en realidad yo prefiero poner un par de puntitos y determinar cuáles son las cadenas que puse y cuáles son las variables que yo puse. Entonces, les digo, esto no aliviaría esta parte de receta 2. ¿Por qué? Yo solamente tengo un elemento. Y no es cierto, tengo la lista de ingredientes aquí. ¿Ok? Entonces, si fuera sin ordenar, porque son pues, cualquier cantidad de ingredientes, ¿verdad? La podríamos pasar así, también tendría los puntitos, pero todos son una sola línea de ingredientes. Y eso no va bien. ¿Ok? ¿Qué delimitador usé yo para meter los diferentes tipos de datos, muchachos? La coma, ¿no? Y entonces es muy común datos, datos separados por coma, le llaman CSV, ¿de acuerdo? Y regularmente lo que hacemos es que los CSVs te permiten extraer directamente un conjunto de datos así para poder ser usado. ¿Dónde lo podríamos ver? Bueno, aquí me gusta mucho ver. Ya entregaron práctica, ¿verdad? Sí, ya vamos por la 3. Ay, me manden un buen de mensajes, pero quién sabe qué sea, pero no son importantes. Ok. ah, veamos, por ejemplo, si entregaron una práctica. Aquí nos vamos para acá. La de mi futuro, ¿no? Dice que hay que hacer. Aquí dice que faltaron muchos de entregar la práctica. Yo, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Nada más que evaluarlas. Las voy a empezar a evaluar ahorita. No queremos ver quiénes sí y quiénes no, así que vamos a pasar muy rápido. Y yo puedo calificar aquí. Y cuando yo califico, me puede descargar esto. ¿Ok? Incluso como separados por comas los archivos. ¿Ok? Los datos de las personitas. Otro elemento que también lo hace, y a lo mejor este sí está súper rápido de ver, es la asistencia. Yo exporto la asistencia, puedo decir que de mi grupo 4CB4 para ver cómo van, ¿no? Y me dice, todas las sesiones, sí, las no tomadas, los comentarios, ¿no? Y me dice, ¿y cómo lo quieres? Puedo bajarlo en texto, o en formato de Excel, o en OpenOffice. En formato de texto casi siempre es un separado por comas. ¿Ok? Esto que vemos aquí es el token que ellos ponen para determinar que un recurso tiene diferentes datos. Probablemente el CSV se vea un tanto desordenado. De hecho, aquí el token es un tabulador. ¿Ok? Acá lo vamos a descargar en otro formato tipo OpenOffice. Da lo mismo. Descargar en formato Excel. A ver si ya reacciona.
en OpenOffice. Ah, dice que no quiere descargar. ¿Para qué los quieren? Reprobar a todos. Ahí está el reporte, ¿no? Exportarlo. Les digo, cuando los cargan, por ejemplo, elementos como los gestores de archivos de tipo Excel, te hace separados por comas todo esto. ¿Ok? Si lo veríamos con el editor directamente, lo veríamos separados por comas. Entonces, no es una tecnología que no se use de manera alta, ¿no? Sí se usa mucho el separado por comas, ¿va? Y ya tu Excel, tu hoja de cálculo en el Drive de Google te permite abrirlo, ¿no? Pero podríamos tener mejores formatos y esto lo vamos a ver aquí. ¿Cómo le hacemos para que esto se convierta en algo mucho más bonito, muchachos? Esta receta no es una cadena. Esta receta es un arreglo otra vez. ¿Ok? ¿Y cómo lo podríamos dividir? Bueno, ahí está en el material de las diapositivas. ¿Sale? Pero vamos a ponerle cadena en PHP. Y espero que me tire el primero en .NET. Ahí está, ¿no? Está el string split y el split va a ser lo contrario, ¿no? Extracción de string. Ah, pero eso ya no es de aquí. Vámonos a esta primera, pero es que sí, hace rato la red me estaba jugando una mala pasada. No sé ustedes, pero estaba así de hace ratito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice, ¿puedes ocupar la función string split? De hecho, ya me dice que no tengo red de internet. Y ahora sí está hasta la red cableada. Ya ni pregunto de los de sesión de Zoom porque seguro me está mintiendo. Muchachos, ¿sí nos escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. ¿No? Sí, profe, todavía. Ahí está, miren, ya regresó. Pareciera más una cuestión de un DNS aquí, ¿no? Pero bueno, Explode nos va a hacer un string en varios strings para poderlos agregar de acuerdo a un delimitador, ¿va? Y bueno, pues podríamos tomarlo como una parte importante, ¿no? de nuestro trabajo. Y aquí podríamos ver esta función que es lo que les estaba diciendo. Aquí está la de tokenizar. El verbo a mí no me gusta mucho como el de tokeniza, ¿no? Pero hay palabras que como que no se pueden traducir muy bien. Entonces, pone un delimitador de las cadenas, ¿no? Aquí les decía, tenemos string split, ¿ok? Y dice que convierte un string en un array. ¿Por qué convertiríamos un string en un array? Porque ya hemos visto que esto que me tiró a mí, pues es un array para él. Y este elemento es todo un string, ¿de acuerdo? Así que lo que yo quiero es que este cachito, que es una cadena, se convierta en un arreglo, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos revisar, de acuerdo a esto, por ejemplo, ¿qué podríamos extraer, no? Elemento por elemento, ¿no? Letra por letra, se puede convertir en un array. Obviamente aquí lo que ha hecho es todo el split de toda la cadena, string, letra por letra, ¿de acuerdo? El array 2 solamente ha cortado cada 3. ¿Estamos? Porque es el segundo parámetro de la función. Pero también se pudiera dividir justamente de algunas otras maneras, ¿no? Entonces, yo podría pensar en cómo dividir todas mis cadenas de acuerdo a lo que yo necesito. Yo puse un delimitador coma, ¿ok? Entonces, habría que buscar si nos permite pasar un carácter nada más para poder dividir nuestras cadenas. ¿Ok?
Este está también bastante interesante, porque puede que no le pase solamente una cadena, sino que le pase toda una expresión regular. Ujú. Entonces, esta parece ser una mejor opción, ¿no? Porque Hypertext Language, Programming se ha comido el espacio, se ha comido la coma como un elemento más, y lo que he puesto aquí es una expresión regular. ¿De acuerdo? El array, bueno, pues ya está dividido aquí. ¿Va? Entonces, este pre-split te permite dividir por una separación de un conjunto de caracteres, el que tú quieras. En este caso, por ejemplo, pues hemos buscado que sea, que no sea vacío, ¿no? Simplemente. Y así. Hay muchos ejemplos de cómo podemos dividir las cadenas. ¿Por qué se los cuento? Porque muy seguramente este de datos de receta se puede partir de una manera, pero este que está aquí abajo puede que nos genere un problema con las comas. ¿Lo alcanzan a ver? El de arriba, de una manera muy ordenada, puse coma por cada ingrediente. ¿Ok? Pero el de abajo nos va a dar un pequeño error si así hacemos la misma dinámica. ¿Por qué? Precalentar el horno es una instrucción y está bien. Licuar leche, y eso era parte de un proceso. Licuar leche, coma, huevos, vainilla y queso. Técnicamente no está mal, porque tú tendrás que escribir así, ¿no? ¿Qué, con qué, con qué, con qué separados por coma? Entonces, esta segunda parte no está mal como lo escribimos. El gran problema es que toda esta es una sola instrucción. Y si pasamos eso de partir solamente por coma, aquí tendríamos una instrucción, coma, otra instrucción, coma, otra instrucción. ¿Sí lo ves? Entonces, es importante decir que en este momento la extracción de datos empieza a adolecer de esta rapidez que a mí me puede soportar datos como fechas, como usuarios, como, ¿me explico? Es una receta. Pero con algo tan sencillo así como que algo llevaba más de una toma, cuando yo lo parto de la regla y lo paso y lo pise, seguramente tendré un error aquí. En el de arriba no, con el de acá sí. ¿Estamos? Sí, sí. Pero a lo que voy es que si se dan cuenta que tendríamos que llegar a una estrategia un poco más refinada y más robusta que esto que nos puede empezar a generar muchos problemas. Porque a lo mejor aquí le pongo vainilla líquida, marca, no sé, se me ocurre, ¿no? La negrita. La negrita va en mayúscula, ¿no? Porque es una marca. Y entonces, ¡pum! Error seguro. ¿Sí se dan cuenta? Nota. Y eso creo que viene de base de datos. No puedes dejar que el dato por sí sea el tope. ¿De acuerdo? No se puede. Que sea por mayúsculas, que porque tenga una longitud de ese dato y ahí te des cuenta. No. La estructura debe ser independiente de los datos que manejamos. Por eso pongo el indicador que no la estructura era la coma. Pero ¿qué creen? Aquí pudiera estar. ¿Vamos? Entonces, error seguro. ¿Va? Bueno, ¿cuánto me dicen que no? El ítem, nada más ponerlo como un ítem, ¿se acuerdan? Es un UL y tenemos un ítem, pero no es un ítem. Hay que partir esto y cada uno sería un ítem, ¿no? Aquí hay un for que hay que realizar todavía. ¿Estamos? O sea, hay que partirlo en cadena a string. Luego, contar cuántos elementos tiene él, arreglo. Y luego hacer un for que pare desde el primero hasta el último elemento del arreglo. Un for each que saca de esto, ¿no? Súper rápido. Y cada uno de ellos en el for each va a ser un eco de una ley, ¿no? Tiene que parar. ¿Va? Aquí va a jalar, aquí no va a jalar, por eso les decía. No creo que pase transparente, ¿no? Y
por qué no, prof? Bueno, ahí vimos que coma puede ser un no buen delimitador para conocer una prosa de pasos a seguir. ¿Estamos? ¿Qué otros delimitadores acabamos de ver? El espacio, completamente descartado para nuestro caso. Entonces, vamos a ver expresiones regulares, ¿no? Que sí se pueden aplicar. Y veamos nuestro texto y tratemos de entender contra qué pudiéramos pasar. Expresiones regulares, espacio no creo, ¿no? Comas, no creo. Puntos, no creo. Profe, pesos, ¿no? Cualquier otro, híjole, quién sabe, no creo, ¿no? Aquí muy probablemente podemos encontrar un pipe, ¿de acuerdo? Y un pipe pudiera ayudarnos un poquito más, ¿está? Porque si a pipe, y nos mataría esto, bueno, ya les acabo de ayudar un poco más, ¿no? Porque la idea es que ahorita en 15 minutos digan, vamos a poner el indicador a ver sobre esto, ¿no? Pero bueno, si prueban aquí separarlos con pipe, esta cadena, vean que también les va, ¿de acuerdo? En esa función. Probablemente ayude mucho separarlos con un pipe, ¿no? Con una línea de, pues yo solo lo conozco como pipe, pero sí es una línea vertical, ¿no? Que los puede separar, que da una visión muy clara de que parecen dato, ¿ok? Segundo, vamos a ver si uno de estos nos falta, porque no está, nos puede romper el esquema de decir qué tipo de dato iba, y en ese momento falla, ¿de acuerdo? Entonces, prueben partir este array, este primerito, con un separado por coma, pónganle como toque en una coma, ¿no? A ver si los deja pasar. Y este de acá, de datos receta, vimos que va a fallar con coma, ¿no? Entonces, cambien el delimitador, pónganle uno, ¿no? Veamos a ver si otro delimitador nos ayuda un poco más, ¿vale? Pero, lo que quiero dejar aquí planteado, ojo, estos datos así en texto plano nos pueden dar un dolor de cabeza si no nos fijamos en los delimitadores. ¿Ok? Entonces, es un buen método, es uno de los más rápidos, pero a veces queda un poco corto en la fiabilidad de los datos, ¿no? Guarda no poder, ¿no? Entonces, prueben esas funciones, a ver si pueden partir su array de acuerdo a comas, y el de abajo, si quieren, cámbienlo. Y en vez de que lo separen por comas, pues pónganle un pipe. Esto es un pipe. ¿Todos se acuerdan del pipe? ¿Sí? El pipe está al lado del 1, ¿no? Casi siempre. ¿Va? Y en la otra van a venir por partes.
No se puede. Ah. Oh, ¿en serio? Ay, ¿cuánto?
Pues a cada es una parte de la red. Bueno, no, yo cambié esto. Ese éxito que dejaste eso, me dije dejé el eco, pero te lo vamos a ver. Bueno, muchachos. ¿Listo? ¿Creen que ya? ¿Alguien dijo ya? Reconecto a los compañeros de la sesión. Muchachos en línea, ¿cómo van? ¿Alguien ya le quedó su división en cadenas? ¿Quién dice? Yo creo que ya. ¿No? A ver. El problema de esta medición inglés es que la investigación, ¿no? Y otra vez, si queremos hay cosas iguales, pero sí. Entonces,
La voy a repetir para evitarme un poco de cansarme. El ingrediente lo voy a poner pasos. Seré muy cuidadoso de poner pasos. Obviamente, como esta es un valor interno, pues no interesa. Y lo voy a poner receta 3 aquí. La he puesto acá arriba. ¿Ok? Y en vez de hacer una lista al orden, y ya está. ¿No? Espero que con esto pueda barrer también la parte de. Y aquí me marcó un error. ¿Sí lo ven? Creo que no lo reconozco en el español. Que cadena sea igual. Seguramente acá tendrá que tener otro mensaje, porque eso deberá aparecer en un mensaje de muy probablemente este que está aquí. Ah, no, pero eso es igual. Le voy a poner aquí ingredientes. Le voy a poner acá procedimientos. ¿No? Ahí está nuestro recurso. ¿Okay? Obviamente esto le podríamos meter una función. De ingredientes